Hola, buenos días. Soy David Rivero. Soy pastor en la Iglesia Bautista de Alameda Osuna en Madrid, España. Y en esta mañana, ya que no podemos reunirnos como pueblo de Dios en santa convocación, vamos a considerar la palabra en la distancia, esperando de esta manera poder atender a las necesidades espirituales del pueblo de Dios. Estamos estudiando el capítulo 6 de la carta a los Efesios, donde el Señor nos advierte que vivimos en una guerra espiritual y también nos consuela diciéndonos que tenemos todo el equipo necesario, toda la armadura necesaria para poder enfrentar esta batalla. En esta mañana, Dios mediante, vamos a considerar el sexto elemento de esa armadura, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que vamos a pedirle a Él que nos presida, que nos bendiga y que cualquiera que sea el momento en que puedas estar escuchando este estudio, mi deseo y mi oración es que el Señor lo use para su gloria y para tu edificación espiritual. Vamos a orar. Dios y Padre amado, queremos darte gracias porque no nos abandonas, porque aunque este mundo te ha dado la espalda, aunque tu creación te aborrece, tú tienes un propósito redentor, un propósito salvador. Tú quieres hacernos nuevas criaturas, quieres hacernos ciudadanos de tu reino, quieres rescatarnos de nuestra necedad, de nuestra maldad, de nuestro pecado. Para ello, Señor, nos has hablado. Señor, cualquiera de nosotros cuando nos molestamos, nos airamos, nos enfadamos con alguna otra persona, cortamos la comunicación. Lamentablemente eso en ocasiones supone días, supone semanas, meses, años de falta de comunión. Señor, en tu caso, aunque nosotros merecemos que no nos dirigiese la palabra jamás, inmediatamente después de que caímos en pecado a través de nuestros primeros padres, tú hablaste palabras de juicio, pero también palabras de esperanza. Y te damos gracias porque aquel evangelio que fue proclamado en la tercera página de la Biblia ha llegado hasta nosotros. Tú has ampliado la información que necesitamos conocer de ti, de nosotros mismos y de la manera en que podemos volver a tener esa comunión, esa relación contigo, la manera en que podemos comunicarnos mutuamente. Y Señor, queremos darte gracias porque no dependemos de el traspaso de tu mensaje boca a boca, sino que tú has querido dejarla por escrito para preservarla del error, para mantenerla pura. Y Señor, eso es algo extraordinario, sabiendo los ataques a los que se ha visto sometida. Gracias por que la podemos tener en nuestras manos, porque tenemos buena parte de ella en nuestras memorias, en nuestros corazones, y porque ahora podemos estudiarla. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, que nos des entendimiento y que podamos aplicarla a nuestras vidas con la intensidad, con el fervor, con el anhelo, con el deseo de aquellos que saben que ahí pueden nutrirse, que ahí pueden refrescar sus almas, que ahí pueden ser protegidos, que ahí pueden tener la munición necesaria para atacar al enemigo en sus insidias y también para proclamar a los perdidos que solo hay salvación en ti mismo, en la persona de tu Hijo. Padre, tú conoces las circunstancias de cada uno cuando esté escuchando este estudio y yo te pido que tú bendigas, que tú prosperes espiritualmente, que abras los ojos de los que están ciegos espiritualmente, que fortalezcas a aquellos que por tu gracia ya han creído. Todo esto, Señor, te lo pedimos junto con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues como os he dicho hace un momento, vamos a la palabra del Señor. Estamos estudiando este pasaje de Efesios capítulo 6
y vamos a leerlo desde el versículo 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Dice en la segunda parte del versículo 17, tomando el contexto del versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 14, estad pues firmes. Versículo 13, tomad por tanto toda la armadura de Dios. Después de estos 5 elementos que hemos estudiado en los domingos anteriores, hoy llegamos a esta segunda parte del versículo 17. Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hay un refrán popular que dice que la mejor defensa es un buen ataque. Y a veces pensamos que, bueno, aunque hemos estado hablando de que nosotros no tenemos que obtener nada, que Dios ya nos ha dado la victoria, es lo que enseña el apóstol en los capítulos anteriores de la epístola. Ya estamos en Cristo en los lugares celestiales porque fuimos escogidos por el Padre antes de la fundación del mundo, porque fuimos redimidos por Jesucristo en la cruz y porque el Espíritu Santo mora en nosotros y nos ha sellado. Ahora estamos posicionalmente en Cristo en los lugares celestiales en la presencia del Señor. No obstante, al mismo tiempo estamos aquí, estamos en este campo de batalla y tenemos que defender lo que Dios nos ha dado por su gracia. Al llegar aquí muchos piensan que, bueno, todo lo demás son armas de defensa o elementos de defensa en la armadura y por fin encontramos la espada que es para atacar. El lenguaje sigue siendo el mismo. De hecho, la palabra que se usa para hablar de espada, hay distintos tipos de espadas. Esta es mahaira, es la palabra en griego, y es esa espada que usaba el soldado romano, más bien corta, usada para los encuentros cercanos, cuerpo a cuerpo con el enemigo. Y Pablo nos dice que esta arma es la palabra de Dios. En ese encuentro uno con uno, en ese encuentro personal, cuando tenemos que ya sea defendernos, ya sea predicar el evangelio, ya sea dar testimonio a una persona o a un grupo de personas, este es el elemento que tenemos que usar, es la herramienta que el Señor nos ha dado. Y fijaos que lo primero que nos dice es que esa espada no es la espada de nuestros propios espíritus. O sea, yo no tengo que pensar en de qué manera yo puedo desarrollar un método que yo tenga la responsabilidad de forjar en el yunque y en el fuego de mi propia mente para con eso defender lo que el Señor me ha dado. No, dice que es la espada del Espíritu. Dios ha hablado por el Espíritu y esa es la herramienta que nosotros tenemos que usar. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer en esta mañana es hablar del Espíritu Santo. Vamos a ver 3 cosas, lo digo desde ahora para que me podáis seguir.
En primer lugar, puesto que quien nos ha dejado esta herramienta es el Espíritu Santo, pues vamos a hablar un poco de quién es el Espíritu Santo. En segundo lugar, vamos a ver que el Espíritu Santo tiene una espada concreta, no varias, tiene un solo elemento que nos ha dejado para nuestra defensa. Y en tercer lugar, vamos a ver qué usos tiene esta espada, cómo usarla, en qué contextos. Y ahí vamos a ver tres áreas, tres ámbitos del uso de la espada. En primer lugar, para vencer a Satanás. Es el gran enemigo que vendrá con sus insidias, con sus engaños, para intentar hacernos caer, para hacernos todo el daño posible. Así que ese es uno de los campos donde vamos a tener que usarla. En segundo lugar, este es el elemento con el cual debemos predicar el Evangelio. Y en tercer lugar, es el elemento con el cual hemos de testificar en nuestro testimonio personal. Y aclaremos, el testimonio personal no es mi experiencia personal, precisamente es la palabra la que yo he de usar. Pero cuando estoy hablando con las personas, de una manera que no sea la predicación formal, oficial, por así decir, desde un púlpito, sino cuando hablo con individuos, tengo también esta herramienta. Y como digo, comenzamos, esos son los tres asuntos que vamos a ver esta mañana, comenzamos a hablar del Espíritu Santo. Y aquí no quiero perder mucho tiempo en introducciones, pero fijaos que en estos días en que tanto del mundo cristiano está hablando constantemente del Espíritu Santo, de andar en el Espíritu, de sentir el Espíritu, de moverse en el Espíritu, todo este tipo de expresiones, cuando las vemos en la práctica, estoy seguro que la mayor parte de las personas que tanto hablan del Espíritu lo consideran una especie de, como de un subidón que te da cuando tomas una de estas bebidas energéticas y te sientes que se te ponen los pelos de punta, que se te abre la mente, que tienes unas experiencias que lo mismo te da, te insufla ánimo, te saca de la depresión, te da valentía y coraje para hablar, etcétera, etcétera. Fijaos que aunque si nos paramos a hablar con estas personas van a decir que no, pero es que no te van a saber muchos de ellos explicar quién es el Espíritu Santo. Y por eso creo que es importantísimo, ya que vamos a hablar de la espada del Espíritu, que es la palabra, que hablemos quién es el autor de la palabra. Y lo que vamos a ver en este primer punto, básicamente, es decir, que el Espíritu Santo es Dios. No es una fuerza que Dios da, no es una especie de gas, no es una especie de sensación, no es algo que cuando voy a un retiro espiritual o cuando canto o escucho esta canción, eso me pone en una especie de situación de éxtasis. No, se nos dice que el Espíritu es Dios. Lo que se dice de Dios, se dice también del Espíritu. De hecho, encontramos en las Escrituras constantemente que en algunos lugares dice, y Dios dijo, y en otro lugar, hablando de eso mismo que dijo Dios, dice, el Espíritu dijo. O sea que se intercambian esas expresiones. Lo que dijo Dios y lo que dijo el Espíritu es la misma cosa. Actividades que se le asignan a Dios, se le asignan al Espíritu. Por ejemplo, en Isaías capítulo 6 vemos cómo el profeta describe aquella visión del Señor alto y elevado, que sus faldas llenan el templo. Y mirad lo que dice, después de tener aquella visión hay un diálogo, ¿verdad?, entre el Señor y el profeta. Y dice en el versículo 8, Isaías, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y entonces dice, yo respondí, heme aquí, envíame a mí. Y el Señor le dice en este diálogo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Fijaos, es Dios hablando con Isaías para que él fuera y hablara a la gente. Ahora, si allí dice que es el Señor quien habla a Isaías, cuando llegamos al libro de los Hechos, el capítulo 28, Pablo citando este pasaje de Isaías 6,
No dice bien habló Dios por medio del profeta Isaías, sino bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Os dais cuenta? Se iguala a Dios y al Espíritu. Lo que dice Dios, lo dice el Espíritu. Lo que dice el Espíritu es lo que dice Dios. No hay un cambio de identidad en absoluto. Él es el Señor Dios, el Espíritu Santo también es el Señor Dios. Recordad, estamos tratando de ver quién es el Espíritu Santo y decimos, ya damos la respuesta, el Espíritu Santo es Dios. Estamos tratando de probarlo. Por otro lado, vemos como el apóstol dice a los creyentes que somos el templo de Dios. Bueno, ¿quién está en el templo de Dios? ¿Por qué somos el templo de Dios? Porque Dios está en nosotros, pero ¿qué es lo que nos dice? Que el Espíritu Santo está en nosotros. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que en vosotros está quién? Si somos templo de Dios, esperamos que sea Dios. Pues dice, sí, el Espíritu de Dios mora en vosotros. Se iguala el que seamos templo de Dios con que seamos templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios mora en nosotros, vive en nosotros. Por lo tanto, se iguala al Espíritu de Dios con Dios mismo. Un tercer argumento que encontramos para ver que el Espíritu Santo no es algo que Dios envía, es un producto, de alguna manera una manufacturación, una creación de Dios, pero que no es Dios. Fijaos que, por ejemplo, cuando encontramos el incidente en Hechos capítulo 5 de Ananías y Zafira, aquellos que quisieron engañar al Señor, cuando son llamados por Pedro, le dice Pedro en el capítulo 5, versículo 3 de Hechos, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y después cuenta que, bueno, habían sustraído el dinero. Dice, ¿por qué mentisteis al Espíritu Santo? Y luego dice, no habéis mentido a los hombres, sino a Dios. O sea que mentir al Espíritu Santo es mentirle a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Otro argumento más en favor de que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo está en todas partes, es omnipresente. Fijaos que David en su ministerio como salmista dice en el Salmo 139, versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Fijaos, ¿a dónde me iré de tu espíritu? En los cielos, donde estás tú, allí está el Espíritu. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Se está dirigiendo al Señor y dice que donde está el Señor, allí está el Espíritu. La presencia del Espíritu Santo se identifica con la presencia de Dios. Donde está el Espíritu, allí está Dios. Alguien que quiera huir de Dios no puede esconderse en un lugar donde el Espíritu de Dios no esté presente. O sea, está en todas partes. Por lo tanto, es omnipresente. Ese es un atributo de Dios que se dice que es un atributo del Espíritu Santo. No ocurre así con un ángel. Por ejemplo, hay personas que creen que Satanás está en todas partes. No, Satanás no es omnipresente. Ningún ángel es omnipresente, ni un arcángel, solo pueden estar en un lugar a la vez. Pero el Espíritu de Dios no está limitado por el espacio ni por el tiempo. Se le llama el Espíritu eterno y también es omnipresente precisamente porque es eterno. David sabía, era consciente de que no podía huir del Espíritu de Dios. No solamente está en todas partes, no solamente es eterno, sino que también el Espíritu es omnisciente. Y fijaos que para explicarnos esto, el apóstol Pablo no dice, el Espíritu de Dios sabe tanto de tanto que incluso sabe lo que hay en tu corazón. Bueno, eso podría ser fácil, ¿verdad? Nosotros vemos una persona, sobre todo cuando llevamos muchos años conviviendo y solo con verle la cara ya sabemos algo de lo que tiene en su interior. Pero no dice eso para demostrarnos el apóstol que el Espíritu Santo es omnisciente. No, nos dice que lo conoce todo de Dios.
Primera de Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11. Dice que las cosas que están escondidas nosotros no las podemos conocer, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu de Dios que está, el Espíritu del hombre que está en él? O sea, ¿quién sabe cómo estoy yo por dentro, sino yo mismo? Yo puedo poner una careta, puedo ahora estar muy mal y poner cara de que estoy muy bien. Solo si yo hablo, puedo dar a conocer cómo me siento. Bueno, pues el Espíritu Santo no tienes que esperar a que el seno de la deidad le comunique, sino que Él conoce los rincones más profundos del ser de Dios. Por eso termina este pasaje el apóstol diciendo, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. No hay ningún rincón secreto en Dios de los cuales o del cual el Espíritu Santo no sepa nada. No hay áreas prohibidas en la deidad que están vetadas para el Espíritu Santo. No hay un solo secreto para el Espíritu Santo. Él entra y puede profundizar, y allí en lo más profundo de Dios, allí está el Espíritu. Tiene un conocimiento infinito y exhaustivo. Por lo tanto, estamos viendo todas estas son características de Dios, son atributos de Dios, y vemos cómo se le atribuyen también al Espíritu Santo. Seguimos viendo más de estas características. El Espíritu Santo es creador. Y lo vemos en el principio mismo de la Escritura. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dice una línea más abajo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero es más, no estaba allí como un mero espectador viendo cómo Dios estaba haciendo la creación, sino que él estaba involucrado en ese acto creador. El salmista, por ejemplo, habla en el Salmo 104, versículo 30, dice, envías tu espíritu. Cuando él observa toda la creación, dice, envías tu espíritu, son creados. El patriarca Job era consciente de esto tan temprano como fue el periodo en el que vivió Job. Lo tenía claro. El Espíritu de Dios me hizo. Y el soplo, la palabra espíritu, prácticamente en cualquier idioma habla de eso, ¿no? El aire, el espíritu, el viento de Dios. Bueno, pues dice, el soplo del Omnipotente me dio vida. El Dios Todopoderoso le sopló, el Espíritu de Dios me hizo. Ese es el entendimiento que tenía aquel hombre de la antigüedad. Él crea. Y de hecho, el acto creador más grande que ha existido jamás no ha sido crear las galaxias, el universo en el que nosotros vivimos. Ha sido cuando el Espíritu de Dios engendró, fijaos ahí la palabra engendrar, gen, ahí, ¿no? Principio, origen, vida, cubriendo a María, el Señor, por medio de su Espíritu, creó a este santo ser que es la tercera persona de la deidad encarnada, nuestro Señor Jesucristo. Y por eso el ángel le dice, se le anuncia a María por medio del ángel, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo. Fijaos, ¿viene quién? El Espíritu Santo. ¿Viene quién? El poder del Altísimo. Te cubrirá con tu sombra. Por lo tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Quién lo ha engendrado? El Espíritu Santo. Por lo tanto, es Dios. Otro atributo, otra capacidad que tiene el Espíritu Santo es el de dar vida. No solamente crear vida, sino dar vida de entre la muerte. Y el apóstol nos habla de esto en distintos lugares. Uno de ellos en Romanos capítulo 8, a partir del versículo 11. Donde habla de que el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, si ese mora en nosotros, ese mismo nos vivificará también en el día de Jesucristo. Por ese mismo espíritu que mora en nosotros, nosotros también resucitaremos. Crea, resucita, pero también regenera. De nuevo ahí la palabra gen. ¿Qué es lo que sucede con un pecador? ¿Quién le da vida a un pecador que está muerto en sus delitos y pecados? Si tú que me escuchas realmente eres un hijo de Dios, es porque has nacido de nuevo. Y no te has nacido
no te has generado tú de nuevo. Si eres un hijo de Dios es porque te habrá generado, te habrá regenerado el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que el Señor trata de decirle, el Señor Jesús trata de decirle a Nicodemo, y se recoge allí en Juan capítulo 3, versículos 5 al 8, donde aquel hombre que ya era religioso y que ya era una persona importante y respetada entre los hombres, en su sociedad y en el ámbito religioso de su época. Pero todavía le falta algo. Y el Señor le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Él había pasado buena parte de su vida, Nicodemo, tratando de regenerarse, de quitar esas cosas feas, esas cosas sucias, esas cosas indignas. Había tratado de mejorar su carácter, de construirse, de labrarse como una nueva persona. Pero le dice el Señor, te es necesario comenzar de nuevo. Y eso no lo puedes hacer tú. No le da un manual de hágalo usted mismo. No, dice que tiene que nacer de agua y del Espíritu. Dice, porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y solo podemos producir, aún si fuésemos capaces de mejorar nuestra conducta, nuestro carácter, etcétera, seguiríamos siendo criaturas caídas, haciendo cosas propias de criaturas caídas. Por eso le dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Espíritu es el que regenera, el que creó al inicio, el que resucita de los muertos, el que resucitó a Jesucristo, el que nos resucitará a nosotros, los creyentes, es el que nos hace nacer de nuevo, el que nos regenera. Y por eso termina el Señor diciéndole el viento, de nuevo el juego de palabras entre viento, aire, espíritu, el neuma, ¿verdad? Viene nuestra palabra neumático, neumatología, etcétera, ¿no? Bueno, pues dice, el viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido ¿de quién? Nacido de Dios, nacido del Espíritu. Esa es una prerrogativa de Dios, es una prerrogativa del Espíritu. Así que, resumiendo toda esta enseñanza esencial para poder avanzar en este estudio de la palabra como espada, vemos que el origen de esta palabra es Dios mismo. El Espíritu Santo es divino. Lo que se dice de Dios, se dice de Él. El templo de Dios es el templo del Espíritu Santo. Si mentimos al Espíritu Santo, estamos mintiendo a Dios. Hemos visto, es omnipresente, es eterno, es omnisciente. Hace todas las cosas y conoce todas las cosas que Dios hace y conoce. Tiene capacidad de crear, de resucitar, de regenerar. Ahora, lo extraño aquí, no es el tema de hoy, pero es importante hablarlo en este contexto, es que después de decir eso, la Biblia nos dice que con todo esto hay un solo Dios. Está Dios y al lado de Él no hay absolutamente nada. Y eso hace necesario que el Espíritu Santo sea Dios, porque si el Espíritu Santo no fuera Dios, entonces Dios dejaría de ser el Dios único. Entonces estaría Dios y al menos una persona, una criatura, algo creado por Dios, que tiene todos los atributos que solo Dios puede tener. Todo aquello que distingue a Dios, que lo hace Dios, que destaca a Dios por encima de todo lo demás. Si el Espíritu no fuese Dios, ahora encontraríamos aquí a una criatura que tiene todo lo que tiene Dios. Nada de lo que tiene Dios le falta a esta criatura, si es que fuese una criatura. Eso está en contra de la unicidad de Dios, del carácter único de Dios. Encontraríamos que el Espíritu Santo es una especie de segundo Dios que de alguna manera está rivalizando con el único Dios, el único verdadero Dios eterno, inmutable, etc. Por lo tanto, aunque nos cueste explicarlo, fijaos, aunque nos cueste explicarlo, esa es la realidad de la Escritura. Fijaos, aquí tenemos nosotros en el Nuevo Testamento, sobre todo, encontramos nosotros un grupo de judíos cristianos, los apóstoles, estrictamente monoteístas. Ya por ser judío, ya eso iba, por así decir, en tu ADN. O sea, hay algo en lo que el Señor insistió desde la antigüedad. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Nos dice la Escritura que no hay Dios, que los ídolos no son nada. Ahora,
Aquí tenemos nosotros a estos hombres que fueron inspirados por este mismo espíritu para escribir el Nuevo Testamento. Hombres que aborrecían la idolatría, que detestaban y temían el politeísmo, que tenían bien claro de que solo hay un Dios. Sin embargo, creían que Jesucristo es Dios, que el Padre es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Ahora, ¿cómo podían ellos y cómo podemos nosotros reconciliar a Dios, que es uno y al mismo tiempo tres personas? Tal vez para tu consuelo, te tengo que decir que ellos no tenían la respuesta. Por lo tanto, nosotros tampoco la tenemos. Pero ellos afirmaban lo que se puede afirmar y lo que nosotros debemos afirmar, que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios y que estos tres son uno solo. Aquí tenemos a estos discípulos del Señor que habían asumido lo que tal vez no eran capaces de explicar. Fijaos, por ejemplo, cuando el Señor los envía a punto de ascender, Cristo resucitado a punto de ascender, les da esa gran comisión. Les dice que vayan por todo el mundo, que hagan discípulos y que a estos que se pongan bajo la disciplina de la palabra, que ellos tenían que enseñarles por el resto de sus días, dice que los tenían que señalar, los tenían que distinguir, los tenían que darles el rito iniciático que mostraba que ahora pertenecían no ya al mundo, no al mundo religioso de la Biblia, sino que formaban parte del pueblo redimido de Dios. ¿Y cuál era la fórmula para ello? Tenían que bautizarlos. ¿En nombre de quién? Fijaos, Jesús a estos hombres que darían su vida por defender la unicidad de Dios, el carácter único de Dios, les dice que tienen que bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Un Dios en tres personas. Y esta fórmula bautismal que encontramos en la Gran Comisión, fijaos que pone al Espíritu Santo al mismo nivel que el Padre y el Hijo. No nos podemos imaginar que dijese, bueno, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y de Moisés, o en el nombre del Padre, del Hijo y de Abraham, o del Padre, del Hijo y del Arcángel Gabriel. No, porque eso significaría que al lado del Dios único estamos poniendo una criatura. No cabía esa posibilidad. En cambio, sí, junto al Padre y al Hijo, que había demostrado ser Dios, resucitando de los muertos, la fórmula que Dios da, el Hijo da para el bautismo es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y vemos cómo esto ellos lo asumieron hasta tal punto que, por ejemplo, el apóstol Pablo en la bendición final, la especie de doxología que encontramos en 2 Corintios capítulo 13, versículo 14, dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, fijaos, Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Os imagináis que dijese la gracia de Jesucristo, el amor de Dios y la amistad del apóstol Pablo? ¿O el cariño de los efesios o de los romanos? Sería inaceptable. ¿Cómo se le podía ocurrir a alguien poner a alguien al nivel, al lado de Dios? Cualquier cosa que se agregara al nombre del Padre y del Hijo, si no es Dios, sería completamente inaceptable. ¿Por qué? Porque los tres constituyen un único ser. Así que, con todo esto, podemos decir que la Biblia enseña que hay un solo Dios, que el Espíritu Santo es completamente Dios, como lo es el Padre y como es el Hijo, y que ese Dios que es uno es al mismo tiempo tres personas. En Dios hay una unidad infinita combinada de tres personas distintas. Solo el Padre es el Padre. No hay distintas manifestaciones según el momento de la historia
no se presenta de un modo diferente. Esos son herejías que han vivido con la verdad, en paralelo con la verdad a lo largo de los siglos. Solo el Padre es el Padre. Solo el Hijo murió en la cruz. Solo el Espíritu Santo es enviado por el Padre y por el Hijo para salvar, para santificar al pueblo de Dios. Ahora bien, algunos dirán, bueno, ¿estamos hablando de la armadura del cristiano o no? Esto es un asunto más bien académico, es una cosa teológica, abstracta, que se nos escapa de la mente. Yo me alegro que se te escape de la mente, porque si tú llegas a abarcar a Dios, es que ese Dios es infinitamente pequeño. Pero fijaos que aquí lo que estamos tratando de ver es cuál es el origen de esta espada. No es el conjunto de grandes hombres de Dios a lo largo de los siglos que se han sentado, han tenido un concilio que ha durado días, meses o años y han llegado a estas deducciones. No es el producto de un hombre que se sentó ahí en una piedra y se puso a observar durante años y acabó diciendo, bueno, las cosas son así. No, tenemos que saber que el origen de la palabra, sobre todo para cuando pongamos al lado de la palabra de Dios cualquier otra cosa, cualquier otro sistema, cualquier otro libro, cualquier otra enseñanza, cualquier otra ocurrencia. Mirad, esta palabra, para que sea lo que dice que es y para que produzca el efecto que dice y que nosotros sabemos que produce, no puede ser otra cosa que palabra de Dios. Quien la inspira no puede ser otro que Dios. Así que estamos hablando del Dios que está dispuesto a ser tu Salvador y tu santificador. El Dios que se ha dado a conocer, el Dios que quiere amarte y que quiere que lo ames, el Dios al que debes adorar. Por lo tanto, no es perder el tiempo hablar de la naturaleza de Dios. Tenemos que conocer al Dios en el que tenemos que creer, para conocernos a nosotros mismos, para conocer el camino de la salvación. Tenemos que saber que Él es un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y fijaos, otra cosa que tenemos que saber, después de que de alguna manera, es muy rápida, hemos establecido su deidad, tenemos que ver que es una persona. Por ejemplo, se dice Él que puede ser contristado, puede ser entristecido. Si solamente fuese un poder no puede ser contristado, ¿verdad? El poder de las olas del mar, puedes sacar electricidad de ello o de un molino de viento, pero tú no entristeces al viento, ni entristeces a las olas del mar, ni el agua de un río. Solo puedes entristecer a una persona. Por cierto, ¿y quién quiere entristecer a esa persona que es Dios? Se dice, por ejemplo, que el Espíritu Santo puede ser apagado. Y es interesante, no es nuestro tema de hoy, pero es interesante cuando dice no apaguéis el Espíritu, que luego dice no menospreciéis las profecías. Es interesante que de hecho literalmente dice el Espíritu no apaguéis, las profecías no menospreciéis. Fijaos cómo en ese paralelo, 1 Tesalonicenses capítulo 5, pone el Espíritu y el producto. Cuando hablamos del Espíritu Santo, tenemos solo esa idea muchas veces, aún los que somos ortodoxos en nuestra doctrina trinitaria, que el Espíritu Santo solo está ahí para darnos un animillo. De hecho, buscando himnos para cantar, luego en nuestro encuentro en Zoom, es difícil encontrar. Hay himnos que hablan de la palabra de Dios, que pueden mencionar muy por encima que ha sido inspirada por Dios. Y luego cuando buscas himnos acerca del Espíritu Santo, que es nuestro Consolador, que es verdad, que es fuego de Dios, Espíritu eterno, podemos cantar mil cosas, pero lo que cuesta encontrar, si es que lo hay, algún himno que presente a Dios, el Espíritu Santo, inspirando la palabra. Y tenemos que saber que la palabra no es el producto de las ideas de Isaías, de Moisés, de Pedro, de Pablo. Es la palabra de Dios, el Espíritu de Dios que da vida, que regenera. Es el que nos ha dejado este santo libro. Es una persona, es Dios hablando de manera personal. Ese que puede ser contristado o apagado es esa persona de la deidad.
Ahora, otra razón por la que digo esto es porque ¿cómo se nos puede ocurrir que el método de tal persona, la idea de tal otra, el sueño que supuestamente yo tuve, la revelación que mientras estaba comprando y viendo allí las zanahorias y los puerros, el Señor me habló? ¿Cómo se nos puede ocurrir? O bien esas cosas tan bajas, o esa misma manera, pero en el ámbito intelectual, ¿verdad? Cuando entramos en el razonamiento, cuando estamos ante una persona y decimos, no, como este es doctor, no sé qué, es ingeniero, no sé cuánto, yo ¿cómo le voy a ir con la palabra? Pues tendré que ir con esos argumentos, para lo cual tengo que comprar ciertos libros o ir a ciertos cursos donde me enseñan a hablarle a la razón de las personas, porque la Biblia, fijaos cómo a veces hablamos con un cristiano y empezamos a hablar de una cosa y la otra, discrepamos y le decimos, pero mira lo que dice el Señor aquí. ¿Qué es lo que nos dicen muchos? No me vengas con versículos. Bien saben ellos que esta es la espada que les pinchen, no quiere que les pinchen. Argumentame con razonamientos, porque a tus razonamientos yo los puedo contraatacar o contrarrestar con otros argumentos. ¿Cómo se nos ocurre a nosotros rebajar la palabra al nivel de la mente de este hombre finito, caído, entenebrecido? Que sí, que podemos hacer estos medios para comunicarnos en la distancia, pero para comunicarnos con Dios no tenemos ni idea ni capacidad. Pero somos tan atrevidos que decimos cosas de este estilo. No depende de nuestro ingenio en la defensa de la fe, la apologética. No depende de nuestra capacidad para razonar nuestro discurso. Es la palabra de Dios. ¿Cómo podemos nosotros considerar el futuro de nuestra iglesia con el Espíritu Santo que lo dejamos a las puertas de la iglesia, allí pasando frío, tocando la puerta? Dejadme pasar. Y suspendemos una predicación para tener una conferencia, que viene el doctor no sé qué, desde tal lugar, desde tal universidad, de tal seminario o desde tal ministerio, porque él es el que nos va a dar la solución para hablar a las personas sofisticadas intelectualmente del siglo XXI. ¿Cómo se nos ocurre? Si es Dios quien ha inspirado esto. Cerrar la Biblia en una situación de esta es taparle la boca a Dios. Dios nos libre. Dios nos libre de tal pecado. Dios nos libre de apagar el espíritu. Apagar el espíritu es echarle agua a esa palabra y en su lugar poner argumentos humanos. No hay actividad, no hay idea que no sea suya que pueda transformar el corazón del hombre. Las invenciones de los hombres no se pueden comparar con lo que el Espíritu Santo de Dios ha pronunciado. Por eso es tan importante dedicar la mitad de este estudio, sermón, a considerar la deidad de Dios. Cuando tú, que tal vez piensas que esto sería para otro ámbito estudiarlo, bueno, ponte a hablar con un testigo de Jehová, a ver si no es importante conocer quién es el Espíritu de Dios, o ponte a hablar con un mormón o con cualquier otro, ¿verdad? Esto no es un asunto para cerebritos, esto es para cristianos comunes. Y en cuanto comenzamos a compartir nuestra fe con los demás, necesitamos saber quién es Dios. Bueno, y de esta manera concluimos tan abruptamente nuestro primer punto. Nunca dejes de estudiar teología. Y esta es una de esas partes esenciales de nuestra fe. Si no entendemos esto, siquiera de una manera básica, no podemos llamarnos cristianos. Bueno, en segundo lugar, tenemos que hablar de que el Espíritu de Dios tiene una espada. Y fijaos que no estamos hablando de que, qué bueno sería para poder mantenernos firmes, para poder enfrentar al enemigo, qué bueno sería para ganar a las personas y tener victorias espirituales, qué bueno sería tener una herramienta. No tenemos que soñar con esas cosas. No tenemos ni siquiera que pedir, Señor, dame las armas que tuvo Lutero para poner el mundo patas arriba, o tal vez fue patas abajo, ¿no? No, ya lo tenemos.
Fijaos que esta misma herramienta es la que usó el propio Señor Jesús. Esta misma herramienta es la que usó el apóstol Pedro allí en Pentecostés. Así que si nosotros tenemos fracasos luchando contra Satanás, cuando defendemos la fe, cuando la predicamos o cuando damos testimonio personal a alguien, el problema no es que no tengamos las herramientas, la herramienta la tenemos. El problema no es falta de armamento, es el mal uso o el no uso, el desprecio del arma que este Dios, el Espíritu Santo, nos ha dejado. Dios tiene un arma que es poderosa para derribar fortalezas. Ahora, no es un rayo láser, ni son unas palabras mágicas, no es necesitamos el poder. Si yo tuviese el poder para hacer milagros que tenían los discípulos en el primer siglo, no necesitamos nada de eso. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la espada del Espíritu. Esa espada que pertenece al Espíritu porque la ha creado, porque la ha inspirado. La produjo el Espíritu Santo. Y el mismo que la produjo nos indica, nos guía para cómo usarla. Y no solamente eso, sino que cuando la usamos, Él le da vida, le da energía, la hace efectiva. Vino de Él. Dice el apóstol Pedro que la Escritura no vino por voluntad humana. No dije, no, yo debería describir algo sobre esto, yo debería interpretar la realidad a Dios y al hombre. No. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En otro pasaje, Pablo nos habla de ese teomneustos, ¿verdad? Dios sopló, expiró la palabra. Pero aquí el verbo que se usa no es este, aunque se traduce igual inspirar. Aquí el verbo es llevar, como se lleva un carrito. Hablamos del carrito de la compra la semana pasada. Como empujamos un carrito, así el Señor llevó, Él dio forma a su espada. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda ella. ¿Hasta dónde es inspirada? Hasta una jota, hasta una tilde, hasta los rasgos más pequeñitos de lo que se escribe. Y fijaos que el Señor no fueron hombres creativos y brillantes los responsables de que este sea un libro tan maravilloso. No. Fue el Espíritu Santo que obró en ellos. El responsable de la hermosura y el poder de la palabra es el Espíritu Santo de Dios. Y podemos pasar de un evangelio tan sencillo como el de Marcos o la capacidad natural que tenía Pablo para presentar la teología. O podemos ver el autor del libro de los Hebreos que conjunta tantos pasajes de la propia Escritura para presentarnos lo que podría ser un sermón que nos presenta a Jesucristo. ¿Eso quién lo ha hecho? ¿Quién dio la sabiduría de esos libros sapienciales? Los libros de los profetas, los libros poéticos. Todo eso lo produjo el Espíritu Santo que llevó como en un carrito, influyó desde el entorno donde fueron criados, la cultura, el idioma que hablaban, el conocimiento que tenían. A ellos además les habló Dios. A algunos le hizo testigos de las cosas que luego escribieron. A otras le dictó, escribe así. Dios estaba preparando a esos hombres de tal manera que el producto de lo que escribieron es la palabra inspirada de Dios. Hay detalles de esto que nosotros no sabemos cómo lo hizo. Pero una cosa sabemos, que a lo largo de 1500 años, unos 30 individuos distintos escribieron estos 66 libros que son la Biblia. Y lo que sorprende, entre otras cosas, es que en un periodo tan amplio de tiempo, tantos hombres en tantos lugares, tantas culturas, tantos trasfondos, escribieron un libro que se caracteriza por la unidad de su mensaje. Es ese espíritu único quien lo originó todo. Fijaos que con esto no sucede como en la filosofía o en cualquier otra área de la vida, del conocimiento. Bueno, este es el desarrollo del pensamiento de Sócrates, de Platón, y luego vino Schopenhauer. Y no es que cada uno edifique sobre el otro, es el mismo Espíritu Santo el que ha inspirado la palabra de Dios. No es nuestra palabra. Por eso incluso tenemos que respetarla y predicar todo el consejo de Dios. Es que es tan maravillosa que uno se entusiasma hablando de estas cosas, ¿verdad?
La palabra de Dios se nos describe con tantas metáforas, ¿verdad? Se habla de que es luz en nuestro camino, es alimento para nuestras almas, es como esa agua que limpia, que purifica, que refresca, es valiosa como el oro, es dulce como la miel, es nutritiva como la leche. Bueno, y tantas cosas. Tenemos el Salmo, el capítulo más largo de la Biblia, el Salmo 119, con 176 versículos, en los cuales se describe de 1000 maneras diferentes la palabra de Dios. Bueno, pues siendo así, es interesante que Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, no usa ninguna de esas metáforas para hablar de la Escritura. La describe como la espada del Espíritu. Interesante. La espada del Espíritu. Y no es el único lugar donde nosotros encontramos esta expresión. Por ejemplo, cuando el apóstol Juan, escribiendo el libro de Apocalipsis, en el primer capítulo nos presenta esa visión majestuosa del Señor Jesucristo mientras él estaba desterrado en la isla de Patmos, presenta la palabra como una espada de doble filo que sale de la boca de Cristo. Y después de describir la magnificencia del Señor, dice que tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Fijaos, lo único que puede acabar con cualquier argumento humano es la palabra de Dios. No te metas en argumentos de que si el mundo fue creado en 6 días de 24 horas, porque la biología dice esto y la arqueología dice esto otro y la astronomía dice esto otro. Mira la palabra de Dios, lo único que tiene poder para derribar toda fortaleza mental, toda estructura humana, producto de los hombres caídos, es la palabra de Dios. No necesitamos estar estudiando a los filósofos o ver cómo aquellos que quieren manejar la ciencia y la razón al mismo tiempo, si ellos no lo dicen y lo dicen de esta manera, yo repito ese argumento puede ser desmontado por la palabra de Dios. Así que si tú quieres ser un buen apologeta, un buen defensor, un buen predicador, conoce las Escrituras. No se trata del método, se trata de lo que nosotros predicamos. El autor de Hebreos, que hemos mencionado anteriormente, ¿cómo nos describe la palabra? En el 4:12 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué argumento científico, qué argumento filosófico, qué argumento racional tiene esta capacidad? Bueno, pues si reconoces que no la tienes, ¿qué haces perdiendo el tiempo en estas cosas? Como se dijo de la espada hablando de espada, de la espada de Goliat, describiendo lo grande que dice, no había ninguna como ella. No hay libro como este. Ha sido fabricado por Dios mismo. Ha sido diseñada en los albores de la historia. Fue forjada finalmente en el calor ardiente del Gólgota. Va desde el principio hasta el fin. Es el alfa y la omega. No hay nada antes que ella. No hay nada después de ella. ¿Qué es lo que la hace tan grande, tan fuerte, tan pura, tan poderosa, tan salvadora, tan tonificante, tan vivificante? La vida del Espíritu que corre a través de ella, la vida de su autor, la gracia de Dios, su nombre, sus palabras, sus obras están desde el mango hasta la punta afilada. Así que si tú te pones a buscar otra arma para combatir ya sea a Satanás en las tentaciones, para combatir la herejía, para predicar el evangelio, ya sea desde un púlpito o ya sea para compartirlo de manera personal, no pierdas el tiempo, empápate de la palabra. Llénate de ella. Por eso dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No sabéis el regalo que os ha dado Dios dejando la palabra. Ningún hombre podía haber diseñado un arma tan definitiva, tan poderosa. En todo el catálogo de armas que se han formado jamás, no hay una como la palabra de Dios. Esta que es
capaz de dar vida, de sanar, de resucitar. Hemos visto esta mañana el Espíritu de Dios, que es Dios, que ha forjado una herramienta para defender la fe, que es la palabra. Y en el tiempo que nos queda, quisiera que viéramos 3 áreas en las cuales nosotros estamos llamados a usarla. La palabra, esta palabra de Dios que es poderosa, porque es la palabra del Dios que es poderoso, es la que ha cambiado el mundo. No solamente la pudo blandir Lutero y Calvino y Spurgeon y Lloyd Jones antes de pasárnosla a nosotros. El mismo Jesús, fijaos, Dios encarnado. Y cuando tiene que tener esa lucha cuerpo a cuerpo, ¿qué es lo que saca? Saca la palabra. Y para nosotros conocer el valor de la palabra, para nosotros poder usarla, hacemos bien en considerar cómo la usaron los espadachines más aventajados. En primer lugar, vamos a ver al propio Señor Jesús. Justo antes de que él comenzara su ministerio público, se enfrentó personal y directamente con Satanás. Antes de ser capaz de sanar a otros, antes de poder librar a otros de los demonios, antes de poder establecer el reino de Dios en sus vidas, el propio Jesús tuvo que tener un enfrentamiento con el archienemigo, con Satanás. Y antes de poder enfrentarse a ese ministerio salvador, él tuvo que demostrar que era capaz de resistir las tentaciones, esa tentación que el primer Adán no pudo resistir. Él tenía que demostrar que era capaz. Porque ¿para qué queremos nosotros un salvador, un cabeza, un líder que nos lleve a otro fracaso como el que nos llevó a Adán? Necesitábamos que se demostrase que éste podía vencer las tentaciones del mayor enemigo de los hombres. Y es por eso que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Ahora, ¿cómo obtuvo éxito? ¿Cómo obtuvo la victoria? ¿Qué elementos usó? Uno solo, la espada del Espíritu. Con el Espíritu Santo en su corazón fue llevado por el Espíritu. No quiere decir simplemente que lo cogió físicamente, lo trasladó allí como en helicóptero. No, lo llevó, lo condujo, estuvo con él allí. Y puso su palabra, la palabra que él había inspirado, la puso en sus labios. Y fue con su palabra que el diablo fue derrotado. Yo quisiera que me acompañaseis a leer en Lucas capítulo 4 y versículo del 1 al 13. Mirad esta escena. No consideréis que sea una pérdida de tiempo volver a la palabra. Más bien una manera de enriquecer esta mañana, este día del Señor. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús, ¿cómo le responde? Hay un ataque de Satanás, la espada de Satanás le ataca. Jesús responde con la palabra. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. 1-0. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Y de nuevo, ¿qué es lo que hace el Señor? Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está. El Espíritu Santo ha dejado esto escrito. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. 2-0. Versículo 9, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. Ahí está Satanás intentando usar lo que no era su herramienta. Su herramienta es la mentira y el engaño, pero intenta confundir haciéndote creer que está usando la palabra, la espada del Espíritu. Y le dice, escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Y además está escrito otra cosa, en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús responde de nuevo
con la palabra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. 3-0. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Fijaos, Jesús cercenó las tentaciones de Satanás. ¿Cómo? Usando la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Fijaos que Satanás, en primer lugar, intenta tentar a Jesús usando egoístamente sus poderes milagrosos, de tal manera que le hace ver que sus necesidades físicas y corporales están por delante de su relación con su Padre Celestial. Como somos tentados nosotros, es que es el día del Señor, debo ir a la casa, pero me encuentro malito, o por si acaso me pongo malito, no voy, ¿verdad? Ese tipo de cosas, algo así. Oye, que tienes hambre, busca de esta manera. ¿Cómo le responde Jesús? Un espadazo, escrito está. Y luego le dice, de nuevo, un segundo intento. Vienes a salvar a los pocos que ha escogido tu Padre. Pero para ello tienes que sufrir. Yo te ofrezco, no unos pocos, te los ofrezco a todos porque son míos. El mundo es tuyo solamente con que te postres y me adores. Es una genuflexión de nada. Fíjate, ¿cómo responde el Señor? Otro espadazo. Escrito está. Y finalmente lo lleva ya en el colmo de su desesperación. Quiere usar la escritura tentándolo a dar un salto suicida y apelando a que había unas promesas del Señor enviando a sus ángeles para que le protejan. El problema es que Satanás cree que la Biblia es su espada, pero no es la espada del Espíritu. Y solo los que tienen el Espíritu son capaces de usar bien la palabra del Señor. No es la espada de Satanás. Ahí Satanás se encuentra como David con la espada de Goliat. Él no podía pelear con eso. Pero Jesús, lleno del Espíritu Santo, sabía de inmediato que Satanás estaba haciendo un mal uso de la Escritura y por eso le responde con la verdad bíblica. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Sabéis dónde está eso? Eso está en el libro de Deuteronomio. Y algunos de vosotros, para saber dónde está Deuteronomio, tenéis que ir a buscar al índice de la Biblia. Él conocía perfectamente la palabra. Él era hábil con las escrituras. Las conocía también, que las podía usar con sabiduría en el poder del Espíritu Santo. Y pudo darse cuenta que aunque lo que se le estaba proponiendo sonaba a la palabra de Dios, no era la palabra de Dios. Era el engaño de Satanás. Y por eso pudo cortar de un tajo cada una de esas tentaciones. Ahora, es interesante que aquí se nos dice que el Espíritu Santo llevó al Señor, a Jesús, al desierto para ser tentado por el diablo. Y nos preguntamos, bueno, ¿cómo es posible que el Espíritu de Dios haga una cosa así? Pero tenemos que darnos cuenta que cuando lo hace, no lo hace para ponerlo en peligro a Jesús, sino para que le dé esos golpes mortales a Satanás, para hacer a Jesús más efectivo para poder aplicar el reino de Dios a aquellos a los cuales venía a predicar. Él necesitaba primero tener esa batalla personal y vencerla. Y por eso es que es llevado como parte de su entrenamiento. De manera similar, nosotros somos llevados en muchas ocasiones por el Espíritu Santo a situaciones semejantes. Se nos pone en la dificultad. Se nos pone en la tentación, no para poner en riesgo nuestra alma, sino para darle buenos golpes a Satanás, para hacernos más efectivos al llevar el reino a otros, para tener victoria sobre Satanás. Si tú nunca te ves usando la espada, si no estás practicando con esas pequeñas tentaciones, cuando estás hablando con los más cercanos, con los que en un sentido no son el gran enemigo, si tú no estás ducho en esas batallas, no lo vas a estar en la gran batalla. Y por eso a veces el Señor nos pone en terrenos donde nos vemos muy apurados. Pero ¿a quién tenemos que acudir? ¿A qué tenemos que recurrir? Si nosotros en ese momento tomamos la armadura de Dios como nuestra protección y tomamos la espada del Espíritu como nuestra arma definitiva,
lo que vamos a hacer es mantenernos firmes y echar a Satanás. ¿Qué es lo que dice aquí que ocurrió? Que cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Es que podía estar allí otros 40 días que las tenía todas que perder, bastante con los 3 sablazos que se llevó. Eso mismo ocurre con nosotros. Aprendamos de este maestro de esgrima que ha vencido con ninguna otra cosa que con la palabra. Y ese mismo es el que ahora pone esa misma espadanotra, nos la pone en nuestras manos. Y dice, usad esto. Y cuando nosotros usamos la espada del Espíritu, es posible que el Espíritu nos lleve a situaciones extremas, difíciles, como condujo al Señor al desierto para ser tentado. Pero recuerda, no lo está haciendo para que seamos derrotados, sino para fortalecernos, para que crezcamos en madurez, para que sabiendo que estamos rodeados del poder de las tinieblas, aún llenos de temor, podamos proceder a una mayor madurez por la experiencia. Por eso el mismo apóstol, despidiéndose en su primera carta a los Corintios, que es lo que les dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Es lo que se dice aquí de nuevo en este pasaje de Efesios, y una otra vez: fortaleceros en el poder del Señor, no en ninguna artimaña humana. De tal manera que cuando usamos el arma del Señor somos más fuertes, vamos siendo cada vez más maduros, más hábiles en la espada. El Espíritu de Dios está en nosotros y por eso podemos tener confianza. Él es nuestro defensor, Él es nuestro ayudador. Si estamos usando la palabra, Él vendrá a nuestro lado y nos dará el argumento que necesitamos. Ahora, si nosotros prescindimos eso y usamos otro tipo de herramientas, bueno, quien forjó esa herramienta, que venga y te ayude. Si tú sigues la escuela filosófica o apologética de fulano de mengano, cuando te metas en una discusión teológica, cuando estés predicando el evangelio y alguien te argumente otra cosa, vete a ese que te ayude. Si tenemos al Espíritu Santo y estamos empapados de su palabra, entonces podemos clamar: Espíritu de Dios, ayúdame, que tenga el pasaje adecuado, el mensaje adecuado para compartir. Bueno, hay otra área. Hemos visto en qué contextos usamos la espada. En primer lugar, para vencer a Satanás. En segundo lugar, para predicar el evangelio. En este caso, vamos a ir al libro de los Hechos. Nos encontramos en el día de Pentecostés y vemos que Pedro está allí lleno del Espíritu Santo. Hay miles de personas que están haciendo preguntas, que están presionando a Pedro por todos lados, por lo que ha sucedido, por lo que han visto y ha escuchado. Y Pedro está explicando a la gente cómo sucede en nuestro entorno. La gente del mundo, cuando el pueblo de Dios está viviendo experiencias espirituales, la gente nos va a preguntar. Y nuestra respuesta no debe ser darle al mundo lo que creemos que el mundo quiere oír en respuesta. Tenemos que ir no conforme a la agenda del mundo, sino conforme a la palabra. Y fijaos que Pedro no aprovecha diciendo: bueno, en estos días se ha estado hablando de que hace unos 40 días hubo un terremoto y hubo una especie de eclipse que todavía no la gente nos explica, o hace un tiempo en ese contexto hay que ver este Pilato que mal se portó y todo eso. Y entonces desde ahí, desde todas esas noticias y habladurías de la gente, de ahí pasó a predicar un mensajito evangelístico. No, vemos como Pedro a ese tema, a esas preguntas, responde hablando desde la palabra y dirigiéndole al centro de la palabra, que es Jesucristo. A nosotros nos pasa eso. La gente, ¿de qué está hablando? De la ecología, de la masculinidad, la feminidad, cuestiones morales, de política, del coronavirus, de este tipo de cosas. Y nosotros aprovechamos que la gente está con esa sensibilidad y le hablamos de eso y luego lo envolvemos un poquito y le ponemos una pegatinita ahí del evangelio y decimos: ya los hemos evangelizado. Eso no es lo que hace Pedro. Aquella congregación de miles de personas, él le responde yendo directamente a la palabra. Es movido por el Espíritu
hablando de lo que el Espíritu había hecho. Ahora, ¿de qué habla? ¿Qué es lo que dice? Bueno, recordemos, está en medio de un mundo alborotado, curioso, que hace preguntas. Y vemos que la gente dice, ¿qué está pasando? Porque, claro, se había manifestado el Espíritu de Dios. Había habido de nuevo un terremoto y habían aparecido como unas lenguas de fuego sobre unas personas. La gente estaba diciendo, bueno, pero ¿y esto qué es? Y algunos dicen, bueno, esto lo que pasa es que están todos borrachos y están amaneciendo y están de borrachera. Pero ¿qué es lo que hace Pedro? Lo que luego aconsejaría a los cristianos que están expatriados, dispersos y perseguidos. Les dice que estén preparados para presentar defensa de su esperanza. Y eso es lo que hace Pedro. Ahora, antes de ver lo que hace, y yo sé que me estoy extendiendo, os pido paciencia, estamos a punto de terminar. ¿Qué es lo que, antes de ver lo que hace, mirad lo que no hace Pedro. Pedro no presenta una defensa por vía de decir, hermano, esto que no entendéis, yo tengo aquí una serie de personas que lo han vivido. Y voy a pedir ahora en orden que vayan pasando los hermanitos delante a la tribuna y vayan dando su testimonio de cómo ellos lo han experimentado. Y que digan que Cristo vive porque Cristo vive en mí. O que venga otro y que diga que ha sentido por toda la espina dorsal una cosa que le tiene todavía los pelos de punta, o que se muere de la risa, o que está ladrando como un perro, o que ha tenido un éxtasis y una visión. No dice nada de eso. No dice ni siquiera que él mismo está sintiendo unos hormigueos y que está a punto de empezar a hablar unas palabras que nadie entiende. Es interesante que tampoco dice, ahora antes de explicar esto, vamos a tener el coro de la iglesia que se va a poner a cantar unos coritos y unas alabanzas. ¿Qué es lo que hace Pedro? No pierde un segundo, ¿para qué? Para predicarles un sermón. Y al final del día, la gente que se va no va diciendo, bueno, allí nos encontramos con una situación en la cual unos empezaron a decir cosas que no entendíamos, hubo unos fenómenos extraños y salió Pedro a decir, lo que ha pasado es esto, creedme o no me creáis, lo dejo a vosotros. Fijaos que Pedro no se pone como quien está siendo juzgado. Pedro no permite por ni un solo instante que se juzgue a aquellos hombres que estaban teniendo esa experiencia. Más bien dice, vosotros sois los que estáis bajo juicio. No estamos nosotros los apóstoles y los hombres que hemos tenido esta experiencia en el banquillo de los acusados. Y toma la escritura para señalarle, esto ocurre porque el Señor ha llegado al final de los tiempos. El nuevo día ha amanecido y vosotros vais a ser juzgados. Vosotros estáis bajo la espada, no soy yo. ¿Y qué es lo que hace? Empieza a empuñar la espada y empieza diciendo, este es el día que el Señor ha señalado. A este que vosotros juzgasteis y condenasteis, Él le ha hecho Señor y Cristo. Él le ha resucitado, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y os digo una cosa, vosotros que le matasteis, os las vais a tener que ver con Él. Preparaos para ese juicio. El juicio del Señor ya ha llegado. Vosotros le matasteis. No matasteis a un don nadie. Matasteis al Hijo de Dios, el cual ha sido resucitado y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y vemos cómo les hace referencia al hecho histórico de lo que allí ocurrió. No está hablando de experiencia, ni de cosquilleo, ni de extasiarse. No, está usando la espada del Espíritu. Nosotros, eso era predicar el Evangelio. Y nosotros a contar lo que el Señor ha hecho por mí y cómo Él ha cambiado mi vida, lo llamamos predicar el Evangelio. ¿Sabes cómo se llama eso? El Evangelio de la prosperidad. Ese es el mensaje. Y nosotros sabemos que el Evangelio cambia, que cuando entra en un hogar, ese hombre que antes bebía o era un vago, ahora está sobrio y se pone a trabajar. Y esos niños que estaban sucios y no estaban escolarizados, ahora están limpios y alimentados y educados. No negamos que cuando el Evangelio entra en una comunidad, cambia las vidas.
Pero esa no es la esencia del Evangelio. Esos son efectos colaterales por los cuales damos gracias al Señor. No nos confundamos hablando de que el Evangelio es cierto porque yo era un pobre desgraciado y ahora mira lo que soy. Eso no es Hechos capítulo 2. Aquí encontramos a Pedro con un sermón, no un sermoncito, un sermón lleno de la palabra de verdad, lleno de la espada del Espíritu. Él se pone a explicar, a exponer las Escrituras. Por ejemplo, se va al Salmo 16 y lo cita y habla de que Jesucristo, ese Nazareno que ellos habían crucificado, es realmente la esperanza de Israel, el deleite de Dios, que solamente en Él hay salvación, que solamente en Él hay esperanza, que Él ha resucitado de los muertos, que el hombre del Salmo 16 murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta este día, pero no el de Jesús. Él es el verdadero rey, Él es el auténtico Cristo, Él es más grande que David. David era uno de los personajes más grandes para los judíos. Este está por encima porque en Él se cumplieron las profecías dichas a través de David y dichas a David. Y dice, y ahora estamos en los últimos tiempos. Y ahora ha venido este que es el justo, el hombre perfecto, el segundo Adán. Meditad, les está diciendo, meditad en este asunto. Así que Pedro está blandiendo la espada en términos no solamente de lo que él ha hecho, sino de lo que va a hacer. Dice, este va a venir. Y entonces cita de nuevo la palabra de Dios, la palabra del Espíritu. Y habla del Salmo 110 y habla del hombre que se deleita en Dios, de ese auténtico guerrero, de ese rey poderoso que va a venir. Y dice, los mira a ellos, dice, ¿sabéis de quién estoy hablando? Bueno, pues ese es el que va a venir a juzgar a vosotros. La ira de Dios viene a través de él. Él y no otro va a ser el agente de la ira divina para descargarse sobre vosotros. Y aquella gente que tenía conocimiento, siquiera un vago conocimiento de las Escrituras, ahora se dan cuenta de que la espada del Espíritu les está pinchando. Y que esos salmitos que a ellos tanto les apasionan y tanto les contentan en momentos de dificultad, ahora se vuelven contra ellos. Es Dios hablándoles a ellos, porque les está hablando de Cristo. Queridos, usar la espada. La espada no acaricia. La espada hiere y hace derramar la sangre. Y si nosotros nos vamos a esos salmitos, nos encontramos que están muchos de ellos llenos de sangre. Salmos que citan aquí los autores del Nuevo Testamento, el Salmo 2, el Salmo 110. ¿Qué es lo que nos dice? Son de los más espeluznantes en este sentido. Dice que el Señor reina y que pondrá a todos sus enemigos debajo de sus pies, que cuando Él venga va a destruir a sus enemigos. Así que fijaos cómo Él gira todo esto. Aquella gente dice, estos que en realidad estaban llenos del Espíritu, estos están borrachos. Nosotros los juzgamos como juzgamos a Jesús y decimos, son indignos, son unos borrachines. Y Él dice, no, se está cumpliendo la Escritura. Fijaos que Pedro es educado, es cortés, pero no es un bien queda. Él no trata de decir, bueno, hermanos judíos, no quiero ofenderos, pero considerar a Jesús, darle una oportunidad a Jesús. No, Él no se anda con esas tonterías. Él es muy contundente. Él es un soldado que con la espada hace lo que hace la espada, hace pinchar. Y le dice, el problema lo tenéis vosotros. Vosotros habéis matado a Jesús. Está golpeando en sus corazones una y otra vez y no hay quien lo detenga. Este que ha sido hecho Señor y Cristo, que vosotros despreciasteis crucificándole en un madero, ese es el que va a venir a juzgaros. Vosotros sois los enemigos de Dios. No son los romanos, vosotros sois. Amabais la idea de que viniese el Mesías, pues el Mesías ha venido y vosotros lo matasteis, asesinasteis a la esperanza de Israel. Y Él ahora está airado y Él viene a por vosotros. Ahora, solo cuando se predica un mensaje así, hay la respuesta que hay. Fijaos que en el evangelismo de nuestros días, después de decirle 4 cositas, que esa persona puede mejorar su matrimonio, tener sus hijos bien educaditos, le decimos, venga, anímate, cierra los ojitos y ora después de mí. Les inducimos a una supuesta conversión. Fijaos qué diferencia. En este caso no dice Pedro, bueno, ir pasando adelante, un llamamiento de estos al altar. No hace falta. Esta misma gente es convencido por la espada del Espíritu y dicen, varones hermanos, ¿qué haremos?
Se dan cuenta que están perdidos, la han liado parda, están completamente bajo el juicio de Dios, están llenos de pánico, les tiemblan las piernas. ¿Por qué? Porque han matado al amado de Dios, aquel que creó el universo. Y no se puede tener peor enemigo que Dios. Y ellos se dan cuenta de que lo han sido siempre, pero ahora más que nunca, porque Dios ha venido y ellos lo han rechazado. Y ellos se dan cuenta de que no pueden recurrir a nadie. Es que estoy circuncidado, eso no me vale. Es que justo celebramos la Pascua en su día y ahora estamos celebrando Pentecostés. Eso no me vale. No hay nada que me vale. Por eso vemos como Pedro también no los deja en ascuas. Y dice, ahora os chincháis y venid otro día. No, dice, arrepentíos. Eso es lo que tenéis que hacer. Si tan convencidos estáis del crimen que habéis cometido, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Fijaos, este mismo que viene como juez es aquel en quien tenéis que arrepentiros y con el cual tenéis que identificaros. El juez es el sacrificio. Él es el perdonador. Tenéis que entrar a formar parte de este cuerpo de creyentes. El asesinado ofrece perdón a quienes le han asesinado por haberle asesinado. Aquellos hombres y mujeres, por miles, están convencidos de que tienen un gran problema con Dios. ¿Cómo han llegado a esto? ¿Con estudios inductivos de la palabra? ¿Con el método no sé qué? ¿Con el teatrito de no sé cuánto? ¿Con los coros y danzas de la iglesia? No, ninguna de estas cosas lleva a estos hombres a decir, varones, hermanos, ¿qué haremos? Para encontrar el perdón en Jesús, tienen que encontrar el juicio en Jesús. Y nosotros no hemos predicado el Evangelio hasta que no hemos predicado el juicio de Dios. Hasta que no le decimos a los hombres que tienen un problema con Dios, porque Dios ha estado en este mundo y los hombres lo han rechazado. Por eso cuando nosotros rechazamos la palabra, la espada del Espíritu, y buscamos cualquier otro método, estamos blasfemando el nombre de Dios. Estamos diciendo, Señor, quédate con tus recursos, que ya nosotros nos buscamos los nuestros. O no habrá un verdadero avivamiento en la iglesia hasta que la iglesia esté convencida del juicio, de la justicia de Dios que viene, hasta que no nos demos cuenta de que tenemos que predicar todo el evangelio de Dios. Y los predicadores muchas veces nos vemos bajo la presión de que no debemos confrontar a los hombres y a las mujeres. En el nombre del amor tenemos que darle a las personas programas y mensajitos que le agraden, que no les incomoden, que sean fáciles de digerir. ¿Es fácil de digerir que te llamen asesino? ¿Es fácil de digerir decirte que eres un enemigo de Dios? ¿Hay otra manera de decir estas realidades? Tenemos la espada del Espíritu y eso es lo que empuñó allí Pedro. Y si realmente amamos a las personas, no vamos a mantener la boca cerrada o a cambiarles el tema para no ofenderles. Hay que hablarles del Salvador, que viene a salvar a pecadores, que van camino del infierno, están sujetos al juicio divino, pero que ese mismo que les juzga es aquel que se ha ofrecido como aquel que puede perdonar sus pecados. Tenemos que estar convencidos de pecado, de justicia y del juicio venidero. La gran necesidad de la iglesia es tener conciencia de que solamente la espada del Espíritu, todo el consejo de Dios, es capaz de salvar a un pecador. Último punto esta mañana. Hemos visto que la espada nos sirve para esas luchas personales con Satanás, para predicar el Evangelio y también para testificar personalmente. Y quiero que veáis también un pasaje que encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 24, versículos 24 al 27. Y aquí nos encontramos nosotros a Pablo predicando de manera personal. No está en un púlpito ni en una cátedra de una universidad de teología, está hablando con un gobernador y con la primera dama, con Félix. ¿Y qué es lo que hace? Félix y su esposa, que ha sido su amante y ahora es su esposa.
y dice que vienen Félix con Drusila, su mujer, que era judía, o sea, tenía cierto conocimiento de la escritura, y Pablo llama a Pablo, y ¿qué es lo que hace Pablo? Le habla de la fe en Jesucristo. Y eso, bueno, parece que les da gustín escucharlo. Dice, pero cuando Pablo empezó a disertar acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. ¿Y qué le dijo? Ahora vete, cuando tenga oportunidad te llamaré. Porque esperaba que Pablo le diese un poco de dinero y por eso de vez en cuando lo llamaba. Y así estuvo 2 años. 2 años, casi persuadido. Pero ¿de qué les hablaba Pablo? Le habló de la fe en Jesús. Y le demostró la urgencia de eso, porque les dijo que hay un Dios que es justo, que ama la justicia. Y que no hay un hombre, sea rey o sea plebeyo, sea gobernante o la primera dama, no hay justo ni aun uno. Y que hay un gran abismo entre Dios y los hombres. Y algunas de estas cosas podían escucharla, dice, pero cuando les habló del autocontrol, del dominio propio, uy, eso ya no le interesaba. ¿Por qué? Porque Félix había seducido a Drusila, se ve que era muy hermosa, y la sedujo para que dejase a su marido y se casara con él. Entonces ahí le tocó la fibra. Fijaos, mientras los espadazos de Pablo tenían que ver con cosas reales y ciertas, como el juicio venidero, como la justicia, como la fe, esto más o menos lo aguantaba. Pero cuando le tocó la fibra, en su caso, que para él era sensible, el asunto del juicio final para aquellos que no tienen dominio propio, que no respetan el matrimonio propio ni el de otros y cometen este tipo de pecado, ahí ese tercer espadazo, ya eso no lo aguantó. Ahora, ¿qué le habríamos aconsejado desde el consejo de la iglesia al apóstol en una situación como esta? Habríamos dicho, mira, Pablo, nos conviene que una autoridad como esta esté congraciada con nosotros. Háblale de lo bonito que es el cielo. Háblale del Salmo 23, el buen pastor que lleva a la ovejita por lugares delicados. Nos conviene que estos entren dentro de la cristiandad, de esa nebulosa, que estén mejor con nosotros que contra nosotros. A Pablo ese pensamiento no se le pasó por la cabeza ni por un segundo. Les habló de la necesidad del perdón de los pecados en Jesucristo. Solamente en Jesucristo hay salvación. Y fijaos, no utilizó, porque como era la élite, ¿verdad? No insistió en adoptar, en buscar y en encontrar un sistema de apologética muy intrincado y muy para inteligente y para luego predicarles el evangelio. No, su única apologética era la presuposicionalista. Él sabía que en el corazón de Félix, como en el de todos los hombres, está el sello de la deidad, que todos los hombres saben que hay un Dios, que todos los hombres saben que han ofendido a Dios. Eso es Romanos capítulo 1. Así que sobre esa presuposición de Félix y de Drusila, que era judía, y Pablo, sabiendo estas cosas, fue directamente, sacó su espada, fue directo, fue incisivo, fue poderoso. Conocía cuál es la naturaleza de la criatura y no le habló de cosas que podían estar en la capacidad de ellos. Sacó la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Llamándonos iglesia evangélica, o sea, iglesia que predica el evangelio. Cuando estamos aprovechando, usando, teniendo otros mensajes y otros métodos que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Queridos, gracias por vuestra paciencia. Hoy me he extendido antes de que me lo digáis, ya lo sé, soy consciente de ello. Era necesario en esta mañana que tú y yo nos expusiésemos a esta enseñanza. Y quisiera terminar con un himno hermoso de Carlos Wesley, que dice: Espíritu de Dios, por tu palabra haz ver, a la deidad revélanos, ven y haznosla entender. La sangre has de aplicar y hacernos ver así, que el que su vida vino a dar,
también murió por mí. No hay quien pueda afirmar que Cristo es el Señor. El velo tú le has de quitar, bendito intercesor. Así podrá apreciar su sangre y su valor. Con gozo al fin podrá clamar, mi Cristo, mi Señor. Al mundo haz conocer a Cristo y su expiación. Desciende, Espíritu, y haz ver por tu revelación. La gracia es tu poder, imparte salvación y testifica a todo ser, hablando al corazón. Inspira viva fe en los que ha de nacer, el testimonio que les dé los moverá a creer. La fe que puede hundir montañas en el mar y salvación llega a infundir y nos enseña a amar. Que el Señor, por ese Espíritu y por esa palabra, nos dé esa fe. Señor, gracias por tu palabra en este día. Aplícala a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias.